El extraordinario. Extraordinarium. Vivimos en un país de Antonios. Antonio, ¿dónde estás, mi amor? No hay un nombre que se repita más, y si le ponemos números, nos salen más de 640.000 Antonios en España. A eso hay que sumarle los Antonios latinos y los del resto del mundo, que en total, sabe Dios cuántos serán. Los nombres más comunes en México en los últimos 100 años. En 9º lugar, Antonio. También hay que sumar los Antonios de las películas. Antonio Montana. ¿And you? Más los Antonios de la historia del flamenco, que a estos, en nombre, me vais a perdonar, pero no los supera ni Antonio Bendito. Niña, Antonio el Chaqueta. Antonio el Chocolate. Antonio California. Antonio el Bailarín. ¡Ole! ¡Qué hermosura! Luego hay Antonios que han escapado de ser Antonio. ¿Cómo es que una mujer tan bonita se llama Antonio? Explícanos esto. Pues nací Antonio, pero nunca me sentí a gusto. Y aún si te fijas, todavía como que los pronombres, no se me da mucho hablarme a mí misma o a mí mismo en femenino. Pero no me causa ningún problema, vaya, no se me hace ofensivo, ni mucho menos. Y los nuevos Antonios que se han incorporado a la antoniedad. Hay perros que se llaman Antonio. Hace unos años leímos en la prensa que en un lugar de Murcia, cuyo nombre es Alquerías, vivía un perro bodeguero, deambulante callejero, que el pobre poco nada tenía de galgo corredor. Pero ¿cuánto querían Antonio en esa pedanía? Así lo contaban los vecinos al periódico La Verdad. El perro del pueblo, lo queremos muchísimo. Es lo más inteligente que hay en animal. Y aunque todo el pueblo lo quería y lo cuidaba, la preferida de Antonio era una vecina de nombre Antonia. Antonia la quiere muchísimo, además. Donde está Antonio en la puerta, ya sabemos dónde está la Antonia. Hubo otro perro Antonio en la región chilena de Valparaíso. Decían que este Antonio que vivía en Quilpué parecía un oso porque era grande, caminaba despacio y se pegaba unas siestas espectaculares en la avenida Diego Portales. El día que murió, por el centro de Quilpué, pasó una marcha fúnebre. Decenas de bocinas le cantaron un adiós. Descanse en paz el Antonio canino de Valparaíso. Hay más animales que se llaman Antonio, aunque algunos no tienen muy clara su identidad. Y no hablo de su identidad de Antonio, que esa la tienen clarísima. Me refiero a la identidad biológica, que eso ya es más resbaloso. Antonio, por favor, que estamos aquí 200 patos esperándote para ir a África a buscar el calorcito y solo faltas tú, venga. No soy un pato, soy un flamenco, respetadme. Por quinta vez, Antonio, no eres un flamenco. Deja de asumir mi especie, es persecución. Antonio, a veces es persecución, sí, pero que en tu caso eres gilipollas. También están los Antonios que la gente no sabe pronunciar. Tell me what your name is, and then tell me what people mispronounce it as. Yeah, so my name's Antonio, but people mispronounce it for daddy, papi, papi chulo, like, yo, it doesn't even sound the same. Y'all need to chill. It's Antonio. Antonio. Stay with me. Antonio. Ya habéis oído, ni daddy, ni papi, ni papi chulo. ¡Vamos todos! ¡Antonio! Y los Antonio los que llaman de modos bastante extraños. Dime, ¿cómo te llamas? Y luego dime cómo lo suele pronunciar la gente. Pues yo me llamo Antonio, pero me llaman Antonio. Antonio es un nombre que inspira canciones. Hay quien dice que Antonio hecho música suena así. Así suena el nombre de Antonio. Como ves, Antonio es un nombre que suena regular, no directamente mal. Hay quien compone melodías inspiradas en el nombre. Antonio y Antonios de todo el mundo, aquí va la canción de Antonio. Termina en tensión, no sé si tiene algo que ver con la característica de los Antonios o no. No sé, Mar, no me hagas caso, pero creo que esta canción tampoco está muy allá, no sé. Y letristas que hacen canciones de este palo. Tu nombre empieza
empieza por la letra A. Y no te llamas Alejandro, te llamas Antonio y me vas a comer el... ¡Hostia, que no! Esto es la fucking condición humana. Historias asombrosas de lo divino y lo mundano. Un podcast de Mar Abad, Marcus H. y Javi Álvarez. Un podcast grabado en auténtica Antoniovisión. El nombre es un asunto importante, de calibre. ¿Qué es eso de ir llamando a la gente? Tú, chaval! Antonio es mi papá. Hablaba mucho de vos. ¿En serio? ¿Qué le decía? Decía que eras una nena brillante, como tu nombre. Me había olvidado de mi nombre. Tanto me dejaron de nombrar que me olvidé cómo me llamaba. Es importante que te llamen por tu nombre. Pero lo cierto es que Antonio es un nombre que polariza a la sociedad, y especialmente a los Antonios. Están los Antonios que detestan que les haya caído ese nombre encima y los que están bien conformes con él. Uno de los que no está muy happy es el periodista científico Antonio Martínez Rom. ¿Verdad, Antonio? Pues a mí no me gusta nada ser Antonio, la verdad. No me identifico con mi nombre. Pero es que además lo siente como una maldición histórica. Soy un damnificado de la era de los 70, doble nombre que se ponía entonces, que a todas las niñas se le ponía María delante y a todos los niños se le ponía José. Y esto es exclusiva mundial, yo me llamo José Antonio en realidad. Antonio por parte de mi abuelo paterno, que se llamaba así, y mi abuela paterna se llamaba Josefa, así que decidieron ser ecuánimes y nombrarme mitad y mitad, José Antonio, lo cual me revienta porque es que no me gusta nada. Y como un desmadre identitario. Y además se da la increíble circunstancia de que en la familia de mi padre, donde mi abuelo se llamaba Antonio, me llamaban José, o Joselito, que es peor, y en la familia de mi madre, donde estaba mi abuela Josefa, me llamaban Antonio, o Antoñito, que es mucho peor, o Toñito incluso. Con lo cual, pues bueno, había esta extraña mezcla de referencias. Yo siempre estuve perdido, como se nota ya en mi edad adulta, durante toda mi infancia, porque era en unos sitios Joselito, en otros Toñito, y en el portal de mi casa había una vecina que me llamaba, todavía ya bajando más a los infiernos de la nominación, me llamaba Toñejo. Y de hecho yo creo que si me la cruzo hoy en día todavía me llamará Toñejo y me humillará. Es que hay que reconocer que la relación con su nombre ha sido bastante turbulenta. Nunca jamás me he identificado con mi nombre Antonio porque nunca entre los amigos de la infancia nadie me llamó Antonio. A mí me llamaban Toñe porque en el barrio había varios Antonios y entonces había un Antoñete, otro Toñete y yo que era el último de la fila pues me quedé el más cortito, el más pequeño, Toñe. Y era muy problemático porque durante un montón de tiempo, ya cuando empecé a ser adolescente y empezaban a presentarte a alguien, pues siempre todo el mundo escuchaba Toñi. Entonces tenías que estar todo el tiempo diciendo, no, Toñe con E. Entonces era una especie de Toñe con E como si fuera nombre y apellido, ¿no? Y pues, a partir de determinado momento, cuando empecé a trabajar en la Universidad de Maya, presentaba, hola, soy Antonio. Por primera vez estaba estrenando mi nombre. Y con tanto lío de José, Joselito, Antonio, Antoñito, Toñe, Toñejo, Averrón, que es el nick por el que es tan conocido en el mundo de la ciencia, ¿cómo demonios se presentará ahora este hombre? No necesito presentaciones. No, es broma. No, como Antonio, sí, ahora ya digamos que lo he asumido poco a poco y Antonio es la solución más sencilla, pero no me gusta llamarme Antonio. Hay gente que se encuentra súper cómoda con su nombre, Fernando, Mariano, o como se llamen, y están muy identificados con su nombre. Yo, por ejemplo, en mi cabeza, yo no me llamo Antonio. No sé cómo me llamo. No tengo un nombre en plan artístico. Yo en mi cabeza soy Orzoway o algo así. Pero Antonio no es un nombre que me identifique. Esto mismo le ocurre a otros Antonios. A este chavalillo también. Cuando tus papás te ponen el nombre que no quieres. ¿Te llamas Dominic? ¿Te llamas Dominic?
Dominica, Antonio. No, Antonio no. ¿Por qué Antonio no? Así me llamo yo, Antonio. ¿Tú también te llamas Antonio? No. Antonio. 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 Hay quien dice que Antonio es un nombre de relleno. Cuando tienes un nombre de relleno. No me gusta ese nombre, señores. Parece que es como que, ¿cómo le ponemos a este pequeñín? Mis padres así como eligiendo mi nombre. ¿Cómo le ponemos a este loco? Pero William suena bien. Oh, suena William. Ah, ¿y qué más? ¿Antonio o Alexander? Alexander, porque Antonio y Alexander son los nombres de relleno. Si tú te llamas Antonio o Alexander, déjame decirte que tu nombre fue nombre de relleno de allá por 1990. Y también están los que empezaron mal y luego se han reconciliado con su nombre. Yo nací en el 85 y en esa época parece ser que era un nombre que no estaba muy de moda y estaba muy relacionado pues con la gente mayor. De hecho la enfermera le dijo a mi madre: uy, Antonio, qué nombre tan feo le pones a tu hijo, Genaros el percal. Lo cuenta un Antonio llamado Tony Milán. Y la verdad es que yo lo notaba en el colegio, que todo el mundo pues tenía nombres como Ariadna, Clara, Albert, ¿no? Eran nombres como muy modernos y a mí de golpe era Antonio, ¿no? Y Antonio era como guau. O sea, ¿de dónde has salido tú? O sea, que tienes 4 años, ¿cómo puede ser que te llames Antonio? Esa incomodidad duró mucho tiempo. Toda mi adolescencia Antonio era un nombre feo, o sea, a mí siempre me han llamado Tony por eso. Y hubo un momento que incluso, o sea, yo tenía un poquillo de complejo con el nombre de Antonio porque era como un nombre viejo y incluso me lo quería cambiar en el DNI y ponerme Tony en vez de Antonio. ¡Qué cruz! Pero todo dio como una vuelta porque en Estados Unidos y Hollywood seguramente y los cantantes de Estados Unidos pues el tema de lo latino cada vez se empezó a poner muy de moda. Fue el flechazo del cine con Antonio Banderas y después la música latina, el rap, el trap, el reggaetón. Desde hace unos años los latinos marcan el ritmo y ocurrió algo más. Lady Gaga sacó una canción que era la de Alejandro, que hacía Alejandro, Fernando, no sé qué, ¿no? No decía Antonio, pero hacía mención de nombres muy latinos. Pues a partir de eso, del 2009-2010, fue un nombre que empezó a resurgir y la verdad es que el momento en el que yo me presento con una persona que es del extranjero y le digo que me llamo Antonio, ponen como cara de ¡ay, Antonio!, ¿no? Es como qué bonito, ¿no? Qué latino, qué guay, ¿no? Y es como ¡ostras! Pues ahora me doy cuenta que es que incluso es como una herramienta como de decir que provengo de un país latino y que está de moda y tal, y me ha aportado como una especie de prestigio así latino, ¿no? Sin yo quererlo. Hay más Antonios que dan las gracias a Antonio Banderas. Por ejemplo, este Antonio de apellido Carrasco. Tener ahora un embajador como Antonio Banderas pues hace que la gente conozca tu nombre y sea más fácil que te lo pronuncie. Ese Antonio de Melanie Griffith. Oh, Antonio, I can't take it. Hay Antonios que no acaban de reconciliarse con su nombre y prefieren ser Tony, Anto, Antón. Eso es lo que le ocurre a Tony Martín. Él es Tony, pero es que además lo dice con la prestancia de la primera frase de un clásico de la literatura universal. Llamadme Tony. Uy, a ver, ¿y un poquito más despacio? Llamadme Tony. Suena un poco así, como si fuera la primera frase de Moby Dick. Llamadme Ismael. Aunque él no lo dice con tanta solemnidad, la verdad. Él lo cuenta de un modo más fresquito. Por mi trabajo me presento a mucha gente y empiezan llamándome Antonio, pero a la mínima les corto y les digo, no, llamadme Tony. Es que mi padre también se llama Antonio, entonces él se quedó con el nombre original y el mío es el corto. Pero, dicho eso, me gusta más porque es como más informal, ¿no? Es menos serio. Tony Martín siempre ha defendido su nombre a capa y espada. Él siempre ha sido Tony. Y hay del cabronazo que intentara quitárselo. Hace muchos años, un día, en la universidad, aparece al lado de mi sitio otro chico y me dice, oye, somos tocayos. Entonces me quedé mirándole fijamente y digo, perdona, y me dice, sí, que nos llamamos igual. Y dije, no. En esta clase solo va a haber un Tony y voy a ser yo, así que tú vas a ser Antón. Y entonces empecé a presentarle a todos los compañeros como, oye, este es Antón, Víctor, este es Antón, Edu, este es Antón, Arantxa, este es Antón. Entonces el chico, claro, es que llevábamos 3 días de clase, no supo reaccionar y se sentó como diciendo, oye, me han tomado el pelo el 3er día de clase. Y claro, todo culminó como consiguiendo como al mes o a los 2 meses de clase que el profesor le llamara Antón. Entonces el tío se giró y me dijo, eres un desgraciado.
Bienvenidos a La Fucking Condición Humana, un podcast de Antonios, con Antonios, para Antonios, hacia Antonios, mediante Antonios y según Antonios. Hay otros Antonios que la vida los convirtió en Anto. Yo conozco a uno. Le mandé un audio y le dije: Anto, tío, grábate algo contándome por qué te llamas así. Y me envió esto. Hola, soy Antonio Vicente, soy redactor de Radio 3 y hago rótulos de cachitos. Esos son mis méritos y mi currículum. Mi padre se llamaba Antonio y le voy a preguntar un momento a mi madre. Mamá, ven un momento. Ven, siéntate un momento. ¿Tú sabes por qué papá se llamaba Antonio? Pues no lo sé, pero creo que los abuelos tenían algún familiar, o algún primo, algún hermano, no sé. ¿Y te gustaba nos gustaba el nombre? A mí no me gusta demasiado, la verdad. No me gustaba mucho, pero a mí me hacía ilusión que te llamaras como él. ¿Y a él le hacía ilusión que me la llamara como él? Pues no le puso muchas pegas, o sea que seguramente también le hacía ilusión. A mí me han llamado Anto toda la vida y a papá le llamaban Toñito, que a ti tampoco te gusta, ¿no? Bueno, Toñito me parece horrible. Pero Anto, a ti te llamaban Anto, ¿te digo por qué? Sí, claro. Porque Rocío, que era muy pequeñita, tu hermana, pues no sabía pronunciar Antonio. Y entonces te llamaba Anco, Acco, una cosa así. Acollo era, algo así. Acollo empezó, luego Aco y así siguió toda la historia, hasta que llegamos a esa entente cordial, que era Anto, que por lo menos es bastante más agradable y, ¿no? A mí me gusta. Sí, a mí Anto también me gusta. Curiosamente, Anto me parecía como muy original y muy guay. Y luego me fui a vivir a una casa después de irme de tu casa, mami, que yo no sé si te lo he contado alguna vez. Y el señor del taller de abajo, que se llamaba Antonio, también le llamaban Anto. Entonces le llamaban mogollón, claro, por el de los neumáticos. Anto, no sé qué. Y yo, claro, salía allí a la ventana y me diciendo, hostia, ¿qué pasa? Y hasta que lo pillé y vi que se llamaba Anto. Y siempre me sentí como muy cercano al mecánico, pero él no era recíproco. No se sentía tan cercano a ti. Pues yo no conozco a nadie que le llamen Anto, fíjate. Ya, pues fíjate, yo no sé, a mí me gustaba, es que en mi cole todos los nombres se acortaban. A Vicente le llamaban Vicen, sí. A Miguel le llamaban Miguel. Y cambiabais los acentos también. Claro, eso, todo tenía que acabar así. Entonces Santo era lo que se podía hacer con mi nombre según los estatutos de los nombres del colegio, sí. Y ya está, y a mí la verdad es que esto no me gusta tampoco, porque ahora que me doy cuenta es porque mi madre me lo ha metido, esto tenía que haber salido en terapia ya, pero bueno, no pasa nada, tampoco es un nombre un poco viejo, ¿no? Suena un poco un nombre viejo. ¿Qué? Que todos vamos envejeciendo. Ya, por eso también como te voy haciendo viejo, voy camino de tener un nombre apropiado, pero aún todavía me parece que soy demasiado joven para mi nombre. Me parece que con 70 o así es cuando pillaré realmente la sensación de decir, hola, ¿cómo se llama? Yo me llamo Antonio. Y ahí entrará el nombre perfecto. Y ya está. Gracias, madre, que te he atracado. Los Antonios tienen que lidiar con muchos prejuicios. ¿Cuál es un nombre de tío que tú lo escuches y digas, es feo seguro? Antonio. Pero cuidado con meterse con los Antonios porque hay Antonios a patadas. Lo testifica este señor de Cáceres que le encanta el billar. 4 a jugar. De los 4 que somos 3 Antonio. De verdad, es que parece increíble, te juro. 3 Antonio, claro, Antonio, pues, ¿qué pasa? Pues yo soy Antonio porque trabajé en la banca, pues el banquero. Otros Antonio, pues el electricista. Y otro era Sastre, pues Antonio Sastre. Y ahí andamos, ¿no? Hay tantos Antonios que hasta hay grupos de WhatsApp de Antonios para hablar de cosas de Antonios. Lo cuenta uno de esos Antonios. Estaba de viaje con unos amigos y veo que empiezan a hablar muchísimo por un grupo, pero un grupo que no me sonaba nada. Entonces me meto y se llama el grupo Antonios. Y la foto era una foto de Antonio Banderas. ¿What? Digo, ¿pero esto qué es? Y empiezo a mirar gente del grupo y no tenía nadie guardado. O sea, no conocía a nadie. Digo, entonces, ¿qué hago aquí? Empiezo a mirar los mensajes del grupo y eran todo mensajes de gente que se acababa de meter también en el grupo y decían: buenos días, Antonio, ¿cómo estáis? Encantado, Antonio, ¿cómo estás? Así, bueno, claro, todo el mundo se llamaba Antonio y entonces pregunté, oye, ¿esto qué es? Y me dijeron que habían empezado esta iniciativa de encontrar a todas las personas que se llamaban Antonio
meterlas en el grupo y hablar de vez en cuando sobre cosas de Antonio. Y estas cosas de Antonio son... El día de San Antonio, por ejemplo, pues todos nos saludamos, nos felicitamos y tal. Hay un equipo de la NBA que son los San Antonio Spurs, que cada vez que ganan o algo así, pues por el grupo también lo comentan y tal. O sea, es como una especie de afición al nombre y básicamente solo se habla de eso. Luego alguna noticia de pues algún Antonio que le ha pasado no sé qué, ya salió en el periódico, pues lo comparten. Un informativo propio de Antonios para Antonios. De hecho, tengo aquí el grupo abierto a ver qué cosas se mandan y estoy viendo un chico que se ha comprado un muñeco de Antonio Resines y nos envía un vídeo y pone: buenos días, contenido de Antonios de calidad. Y la gente responde: me encanta, ¿me puedes enviar unos? Dijimos que había Antonios a los que no les gustaba su nombre, pero otros están muy conformes. Antonio me vino impuesto, pero vamos, muy contento con mi nombre y la verdad es que me está dando bastantes alegrías. Hay un Antonio ilustre al que también le gusta su nombre. Es el escritor Antonio Muñoz Molina. Yo no tengo ningún problema con mi nombre, ¿no? Y esta es la historia de por qué se llama así. Yo me llamo Antonio porque cuando en la provincia de Jaén, en Úbeda, donde yo soy, en esa época había unas reglas muy estrictas para los nombres. Cuando nacía el primer hijo, si era varón, se llamaba como el abuelo paterno. Si era hija, se llamaba como la abuela paterna. Si había otro hijo, era el abuelo materno. ¿Sabes? Había como un orden jerárquico muy severo que además no se podía romper, porque si se rompía se producían disgustos, la gente se ofendía. Entonces yo me llamo Antonio porque mi abuelo paterno se llamaba Antonio Muñoz Morenos. Además se da la circunstancia que mi madre se llama Antonia porque su abuela paterna se llamaba Antonia, ¿no? El paisaje de aquella España era bastante monótono. Y además no había mucha variedad de nombres, ¿no? Bien pocas, sí. Me acuerdo cuando aparecía un nombre raro quiero decir que no habíamos oído, ¿no? Me acuerdo que llegó a mi escuela un niño que se llamaba Hipólito, que venía de fuera, venía de Madrid o no sé dónde, y yo pensaba que sería rico o algo, porque todos nos llamábamos Manolo, Paco, Antonio, ¿sabes? Era un repertorio de nombres muy limitado, ¿no? Antonio Muñoz Molina siempre ha estado satisfecho con su nombre. Hoy le gusta por un motivo. El nombre me recuerda a la gente de mi familia que lo ha llevado y que lo lleva, ¿no? Llamarme Antonio, como mi abuelo paterno, que era un hombre dulce y callado y todo eso me gusta, ¿sabes? Y antes le gustaba por otra razón. En esa época el día grande era el día del santo, no era el cumpleaños. El cumpleaños era una cosa de gente como de dinero o de las películas o todo eso. Para nosotros era el santo. Y además, como el nombre estaba tan repetido, pues era casi una fiesta, ¿no? Porque era el día de santo de mi abuelo, de mi madre, de mis tíos. Para mí el día de mi santo era el día en que yo esperaba un regalo. Y qué importante sería uno de esos días que lo recuerda todavía. La primera vez que tuve un reloj me lo regalaron el día de mi santo, cuando yo tenía 11 años. Pues parece que al final llamarse Antonio no va a ser tan terrible como dicen muchos. Incluso tiene su sex appeal. Según una encuesta, estos son los nombres masculinos más atractivos, ¿ok? Si tu nombre está aquí, no deberías de por qué estar soltero. ¿Ok? Comencemos. Alex, Daniel, Cristian, Héctor, Adrián, Jonathan, Francisco, Álvaro, Borja, José, Fernando, Santiago y Antonio. Acostado, pero sí. Antonio es uno de los nombres más atractivos según... ¿Según? Una encuesta. Ah, muy bien, Mar. ¿Qué encuesta? Pues una encuesta, Javi. No me vayas a preguntar ahora por la fuente, ni si es información contrastada, ni esa cosa del rigor. ¿Qué magufada es esta, Mar, por favor? A ver, ¿a ti te conviene creértelo? Pues... Pero oye, ¿tú te llamas Antonio? No, yo me llamo Javi. Pues si no te llamas Antonio, a callar, porque este no es tu episodio. Aquí solo hablan Antonios. Señora, suélteme el brazo, por favor. Shut the fuck. Llamarse Antonio no es como llamarse Pelayo o Cayetano. No es como llamarse Borja o Tristán. Ni como llamarse Sancho Guzmán. Ni tampoco Bosco Froilán. No, eso es harina de otro costal. Antonio tiene más raigambre, más peso y más pozo, más trascendencia. En ese pozo de sabiduría que es TikTok,
encontramos cientos de vídeos que catalogan a la gente por su nombre, por las vibraciones que dan. Nombres de chicos españoles y las vibes que me dan. Antonio. Tú, Antonio, eras el meme de clase, el gracioso del grupo. El que era un poco friki con sus cosas, pero que le caía bien a todo el mundo. Pues, Antonio. Es que ya lo dice una vez con Antonio. Antonio, por ejemplo, Antonio no puede ser un fuckboy. También por su significado. Eso que dice la Wikipedia de Antonio viene de valiente y del que se enfrenta a sus adversarios. Pero esto suena más bonito en portugués. Antônio, você que tem o nome Antônio, eu vim falar pra você hoje. Antônio, o significado do seu nome é valioso, de valor inestimável, digno de apreço, é isso mesmo. Incluso hay Antonios que publican libros sobre su nombre. Eso hizo el ilustrador y guionista Antonio Navarro. Su cómic Homónimos cuenta la historia de otros hombres que también se llaman Antonio Navarro. ¿Y cómo le dio por ahí? Surge de esa cosa narcisista que tenemos todos de buscarnos en Internet. Y empecé a ver que había una serie de Antonios Navarros que eran espectacularmente interesantes, que aquello daba para 1000 historias, que cada uno tenía una vida interesantísima. Y de un propósito más filosófico. Que todo ese cúmulo de gente que compartimos un nombre podía ser el germen de una reflexión sobre la identidad, sobre qué significa tener un nombre o tener otro, y también sobre la relevancia del nombre, ¿no? Lo curioso es que cuando Antonio Navarro tuvo ya la idea clara de escribir y dibujar un libro sobre otros Antonio Navarro, se topó con una antoniada de cuidado. En principio, el nombre que yo había pensado para mi libro, en lugar de Homónimos, era Tocayos, pero descubrí en Internet que había un libro que se llamaba Tocayo y estaba escrito por Antonio Navarro. Entonces, eso fue un shock, una coincidencia cósmica, ¿no? Que dices, bueno, vale, me veo obligado a cambiar el título, pero lo que hice fue incorporar la historia de ese Antonio Navarro en el propio libro. Y llamarse así tampoco está mal porque incluso le ha reportado beneficios económicos. Mando libros en la Feria del Libro. Se me acercó un Antonio Navarro para explicarme que no le interesaban los cómics, no había leído nunca cómics, pero me compraba el libro porque se llamaba como yo, Antonio Navarro. Es decir que gané un lector gracias al nombre. Algo es algo. ¡Ay, Antonios de España y Antonios del mundo! ¡Cuánta poesía habéis dejado! Como las coplas de Antonio Machado. ¡Qué cantidad de canciones! Como las de Antonio Flores. A mí, Plim. Prefiero a Antonio Machín. Y cuánto colocado leyendo a Antonio Escotado. ¡Ay, Antonio! Antonio, que nos escuchas, que tenemos aquí un mensajito para ti. Antonio, te tengo una buena noticia que te va a sorprender. Que dio lo que tú querías, papi. Estoy embarazada de ti. Raquiti, raquiti. En este episodio de La fucking condición humana han intervenido, en orden de aparición, Antonio, Tony, Anto, Antonio, Antonio, Antonio y Antonio. En el guión de este episodio aparece 175 veces el nombre Antonio. 176 contando esta última. La fucking condición humana.